tan, 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 tan. Hace tiempo no hacía eso. No sé si está sonando la música de fondo, porque si estuviera sonando yo estaría acoplando. Así que no sé, pero es la magia de la televisión. Esperamos que don Diego Cancino, ¿está don Diego Cancino, no? No, sin cámara hoy día. Es sin cámara. Puta, verdad. De aquí la veo, aquí está mala. Don Diego Cancino, les puedo contar, está en el switch, don Pablo Riveros en el sonido, María Jesús López siempre en la edición periodística, y yo soy Darío Quiroga, quizás me conocen, me recuerdan de algunos programas antiguos. Estoy de vuelta. Pedí mi reincorporación al 32 minutos y me dijeron ya, pero voy a partir por el cultural. Así que estoy haciendo conducta acá para volver en algún minuto al prime de los lunes. Oye, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias también por hacerle el aguante al programa. Proyecto consolidado. Mucha gente viendo en estas semanas en que hemos estado ausentes y que se ha instalado una dupla que ya empiezo a tenerle susto. Alejandra Matus y Sebastián Flores Muga, que lo han hecho extraordinario y que se mantiene obviamente el trabajo periodístico de cada semana. Así que muchas gracias a ustedes también por estar ahí, gracias por ser parte. Recuerden que siempre abajo del programa, para quienes lo están viendo en YouTube, pueden pinchar, aportar, sumarse a través de Revenue mes a mes, o para los que dicen ya de vez en cuando voy a mirar el programa, si está bueno aporto, lo hacen a través del sistema de Eventrit.cl. Estamos contentos, solo quería saludarlos antes de iniciar. Vamos a tener programa, no es programa doble, es programa simple, pero es invitado doble. Vamos a estar con Stephanie Díaz del Taller Popular Merquén, que nos viene a visitar más ratito, y apenas haga la pausa vamos a estar bueno, depende, capaz que en redes sociales ustedes lo sigan. Capaz que los que les gustan los programas de talento lo hayan visto por ahí, pero en definitiva vamos a estar conversando con una voz joven. Queríamos traerlo, conversar con él, con Hans Braukmann, a la vuelta de esta pequeña pausa. Y capaz que una de esas hasta lo convencemos. No sé todavía, cuando llegue vamos a ver con qué ánimo llega, pero en una de esas hasta se anima a cantar, no lo sé. Hacemos una pausa y comenzamos una nueva edición en este jueves, los especiales culturales de 32 minutos. De vuelta en 32 minutos. Yo estoy con frío, como se puede ver, pero igual, no solo por frío, sino que me la dejé porque encuentro que se me ve bien, hondera. Además, como con este halo así medio rojo. Y ya lo dije, ¿ah? Twin Peaks. Twin Peaks, ya, no sé qué es Twin Peaks. Pero la serie de David Lynch, hombre. Picos Gemelos, sí, pero nunca la vi, weón. Y la dieron, nunca la vi, la dieron hace como 30 años. La subieron al movie ahora. Ya, movie. Vamos a ver Twin Peaks. Ya, oye, se los decía, estamos con Hans Braukmann, que yo me sorprendí, pensé que, porque ya hace harto tiempo que viene moviéndose, pero tiene apenas 22 años. Hans, ¿cómo estás? Bienvenido a 32 minutos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está ahí? Con frío igual. Estamos con frío, cansado, ¿cierto? con tuto. ¿Sí? La universidad me tiene agotado, pero ya. Estoy bien. Ya, ¿estás ahí estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Composición? Composición musical. Composición musical, sí, perfecto, claro. Sí, por ahí lo había visto. Ya, y está bueno eso. Mira, déjame entrar quizás por lo más simple, lo más pedestre, pero que además tiene que ver con un poco el trabajo musical que has hecho y de partida tu presencia importante en redes sociales, especialmente en TikTok. Cuéntame un poco así como para entrar, cómo ha estado, cómo logras agarrar, digamos, la manija de la música y entender que las redes sociales pueden ser un espacio importante para estar presente y para darte a conocer. Bueno, las redes sociales hoy en día tienen un peso bien grande. El tema del algoritmo, por ejemplo, TikTok. Cuando me di cuenta que tiene un algoritmo buenísimo para llegar a más gente, lo empecé a aprovechar al tiro. Ya. Igual hay que saber qué contenido subir, cómo agarrar al público, qué es lo que le gusta, qué es lo que le gusta al algoritmo también. Por ejemplo, subo covers de no sé, pues de cualquier otro artista, no sé, podría ser Carlos Rivera, y probablemente no tenga el mismo impacto que tenga un cover de Pablo Alborán. Ya. Entonces, ir cachando eso, ir estudiando, ir conversando con otros creadores de contenido también es bien importante para también como agarrarle el truco. Y también es bien como complejo y estresante
como estar constantemente creando contenido, estar siempre como ahí presente, que la gente no piense que te desapareciste. Igual eso es una carga bastante grande. Sí, sí, eso Sí. son muy de los actuales tiempos. Sí, Que no es solamente como el creador y su obra, y como, no sé, por el caso de la música, compongo algo, hago un disco, listo, y que claro. huele, sino... De hecho, ya el disco, en el mejor de los casos, se empieza a defender, pero más bien como la sucesión de canciones, de contenido subido a Spotify, y que después de una serie de músicas que se van subiendo, algunos incluso hasta semana a semana, pero otros serán mes a Sí. mes, etcétera, de repente como que se forma un disco. Tú, de hecho, lo estuve mirando recién, no lo había visto antes, tienes también presencia en Spotify, Sí. y vais subiendo sencillos. Sí, de poco he ido subiendo sencillos, porque igual los recursos no estaban para como para hacer un disco. Un disco ya tiene como aproximadamente 12 canciones. Mm. Entonces, igual hoy en día muchos artistas prefieren hacer EPs, que son como de 5 temas, que son mucho menos y el costo es menor. Entonces, sí, sale más a cuenta por los gastos a sacar single nomás. Tengo el... No sé si es exactamente correcto, pero entiendo como que de alguna manera siempre el tema de las artes cuesta quizás a veces definir un momento inicial. De repente el momento inicial es muy chico desde los intereses, etcétera. Pero desde el punto de vista un poquito más de carrera, si podríamos decir así, Ujú. me parece que tu primera aparición en Got Talent marca como, te entiendo que tenés como 17 años, como subirse al carro, 17, 18 años, 18, sí. 18 años, como subirse al carro de la música. ¿Por qué no nos contáis cómo fue esa experiencia? Bueno, el haber llegado a Got Talent en el 2021 fue un antes y un después. Ya. Yo ya tenía una carrera de 2020 aproximadamente, finales de 2019. Y igual fue bastante rápido, fue muy rápido, como todo el 2020, subiendo covers, grabando mis videos en la pieza, Ujú. todo. Y de poco menos como de un día para otro, de repente aparecer en la tele y que suban 10.000 seguidores en Instagram y la gente ahí mandándome mensajes, todo, fue heavy, Ya. fue bien heavy. Y, y claro, también como la gente empieza a estar como más atenta a lo que estás haciendo. Los medios también te invitan a entrevistas por aquí, entrevistas por allá, que vamos al tal matinal, que vamos a esto y lo otro. Igual siento que si lo hago ahora podría ser lo mejor, Ya, porque igual no tenía la experiencia. claro. Pero a pesar de que fue muy abrupto como el cambio, fue muy lindo. Mm. Fue muy bonito. La experiencia de Got Talent ese año fue muy bacán, muy bacán. Tengo muy lindos recuerdos, rescaté amigos muy bacanes, Isaac Vera, el mismo Byron también. Ujú. Nos hicimos amigos ahí. La misma producción de Mega, muy bacanes. Fue todo como muy familiar. Y eso me gustó mucho y me marcó harto. Ya. Porque en el fondo me imagino que en ese minuto vienen las reflexiones, igual chico, como de, ok, puedo eventualmente dedicarme a esto, que yo creo que hay un momento, supongo, Sí. que es bien crítico, o varios momentos, que en el fondo es como, porque claro, me gusta cantar. Ah, qué bueno tu hobby. No, quiero vivir de la música. Sí, hubo un momento así como, de hecho me encanta contar eso. Estaba yo en tercero medio, en una asignatura que se llama Diferencial Matemática. Ya. Y yo en el colegio no era un genio, bueno, tampoco me considero un genio en nada, pero en el colegio tampoco me destacaba mucho en cuanto como lo académico, Ya. en lenguaje, matemáticas, ciencia. Siempre era entre un 5, Ya. 6, 4. Ahí, salvando. Claro. Y un día estaba en Diferencial Matemática, el profe Don Charlie pregunta por un ejercicio y yo levanto la mano, respondo, me equivoco y un compañero así del SEO, bueno, todos se rieron, me dice, Hans, mejor dedícate a la música o dedícate a cantar. Y yo en vez de ofenderme o de enojarme, Buena. me puse a pensar, Sí, pues. igual sí, Sí. porque al final yo siento que es lo mejor que sé hacer. Mm. Es donde más soy yo, lo disfruto y creo que me he destacado más en eso que en otra cosa. Mm. Entonces, ese mismo día llego a la casa, estuve toda la tarde pensando también. Y ya en la noche, cuando llega mi papá de la pega, estaba mi mamá, voy a su pieza, y le digo, papá, mamá, me quiero dedicar a la música. No quiero estudiar medicina, no quiero estudiar derecho, no quiero estudiar ninguna ingeniería, no, quiero vivir de la música. Quiero recorrer el mundo compartiendo Mm. lo que más amo. Mm. Y,
E igual tenía un poquito de miedo como la reacción que iban a tener, porque está ese estigma de que, pero ¿cómo vaya a vivir de la música? Te vaya a morir de hambre. E igual es bien difícil surgir Sí. acá en Chile. Entonces yo decía, pucha, quizás mis papás no van a estar de acuerdo, no me van a apoyar. Pero no, todo lo contrario. Ya, Mi apoyo del papá desde comienzo. el día uno me dijo, ya, entonces empecemos a trabajar al tiro. Entonces yo empecé a estudiar un poquito de producción, así como lo básico. Mi papá me ayudó a comprar un micrófono, una interfaz. Ya. Ahí usaba mi computador para grabar todo. Y, y desde ese entonces que tengo el apoyo de mi familia. Porque además ahí en eso, estaba pensando con a propósito del Got Talent y esa experiencia como más televisiva, claro que de repente hay momentos así como de Sí, pulsión y que de repente uno puede pensar, la hago ahora. O sí, sea, y después, claro, baja un poquito, entonces ver qué es lo que quedó, digamos, después que pasó la ola, qué es lo que claro. quedó. De hecho, me imagino que además en la toma de decisión de estar estudiando, por ejemplo, composición musical y todo, hay una lógica como de instalar pilares más fuertes, más que solamente de repente aprovechar el momento, Sí, ¿no? exactamente. De hecho, elegí composición musical porque tenía en mente comunicación audiovisual, pensé en ingeniería en sonido, pero al final tomé la decisión de una carrera que pudiera como, Te perfecciona. claro, me perfeccione Mm, en cuanto a la composición, que era algo que tenía muy débil, muy mm, débil. ya, Entonces, y también por ser un artista más completo, más que solamente cantante. ya. Yo quiero igual componer mis obras, hacer mis arreglos, Mm, poder hacer lo que se me ocurra, ya sea algo más jazz, algo quizá más orquestado, algo más contemporáneo, algo más popular. Entonces, la decisión de o sea, la decisión de estudiar composición musical fue más que nada por eso, como de no ser un simple cantante. Y te sorprende el tema porque en el fondo tú lo compartes en redes sociales. Que Ujú. igual yo me imagino que es un tema complejo, las redes sociales son complejas Sí, para todos, muy para todas. complejo. Pero la dimensión artística yo creo que tiene una doble complejidad porque es algo muy delicado, es decir, tú presentas algo, yo puedo decir, yo hago análisis político, y tengo claro que 100 personas van a decir, ay, tonto, no sé qué. A mí por lo menos me da lo mismo, porque da igual, está como en un plano racional. Sí. Claro, pero la creación es una cosa más sensible. Entonces, en el fondo, tú, ¿cómo de alguna manera uno no pierde frescura, cómo uno no pierde integridad, identidad y tranquilidad incluso, sin estar viviendo en ese espacio de la aprobación o desaprobación? Como el crear algo que me haga sentir cómodo y al mismo tiempo que pegue, así como que sea algo más popular, es difícil. Es difícil porque, pucha, a mí me encantaría crear una obra de 10 minutos de pura orquesta, pero quizá la gente la aburra, se quede dormida. Mm, Entonces, trato de buscar ese equilibrio de ya, hacer algo, componer algo que me guste mucho y al mismo tiempo que también pegue. ya. Entonces, Que tenga el chip popero aquí en el cerebro en claro, la que creación. tenga, Ya, exactamente. Igual la pienso harto, de repente, no sé, tengo un tema que compuse me contrataron para la iglesia, que es un tema romántico. Y hay una como semifrase del tema que hice, que es muy similar como por, ¿cuántos son? En un compás de cifra 4/4 son como tres negras, ya, como una línea melódica que es muy similar a de The Greatest Showman, hay ya. un tema por ahí. Entonces utilizo como esas cositas que quizá ya están como, no sé si estará bien dicho en el subconsciente, Sí, pero ya sí. están grabadas en la cabeza, entonces la gente lo escucha y si le hace algo como más familiar y dice, estoy escuchando alguna parte. Bueno, que es la lógica del sampleo en general en la música, Claro, ¿cierto? claro. Agarro esta Pero no pequeña ser tampoco cosita. tan descarado. No, claro, por Por supuesto. ejemplo, como Somebody That I Used to Know, que hizo Sí, Gotti, que agarró algo, un sample de otro tema, que es como súper descarado. sí. A mí me gusta ser un poquito más sutil. Cosa que de repente, que después de que lo escucharon como 20 veces, digan, Te es parezca hay similar una... a... Te evoque. Claro. Sí, está bueno. Entonces, también pienso en eso, como el que la gente escuche la música y la sienta familiar y así también se les hace más fácil de recordar. Claro. Oye, este sábado, pasado mañana, desde el día de emisión de este programa, en el Palermo, en el Teatro Palermo de Puente Alto, tiene un concierto. A mí me dijeron que es tu primer concierto en solitario. ¿Es así? Sí. Ya. Mi Wow. primer concierto yo solo. Ya. O sea, a diferencia de, no sé, porque de repente me contratan para un resto bar o la Claro. última vez me contrataron para el Casino Enjoy de San Antonio.
no es como, está Hans cantando, comamos por mientras. Sí, claro. No, es como un show donde la gente va a Te va a verme ver. a mí, Sí. a cantar y a cantar conmigo. Eso a las 6:30 de la tarde. A todo esto en Sí. 2 minutos más voy a dejar de latearlo y le voy a pedir a Hans si nos puede interpretar algo. Y a ver además si alguien se entusiasma. 6:30 de la tarde, este sábado 21, en el Palermo de Puente Alto. Tiene su fama ya armada. Primero, cosas prácticas. ¿Dónde adquirir las entradas? ¿Solo hay que llegar? ¿Cómo es? Las entradas están en Eventrit. En Eventrit. Eventrit.cl se busca como Mis Primeros Pasos, que es el nombre del concierto, Perfecto. y ahí pueden adquirir las entradas. Perfecto. Ya. ¿Y cómo llegar? No sé. No, No, por el metro, metro Plaza Puente Alto No, y ahí a deja- caminar. O sea, todos tienen celulares. Cuando algo Sí, dice, ay, no está sé cómo Google llegar. Maps. Amigo, Teatro Palermo. amigo Google Map. Amigo Google Map. De hecho, Pero llegué lo- acá con Google Maps. Justamente, y eso que aquí es complicado. Y eso que llegar aquí es Me casi complicado. paso de largo. Si no hubiese visto a los José, A la no. Jesús, sí. Oye, el Eventrit.cl, entonces, mis primeros pasos con Hans Blackman. ¿Qué es lo próximo? Última pregunta. ¿Cómo tú, insisto, tú tienes mucha presencia, Hans, seguramente muchos de ustedes lo siguen, lo han visto en TikTok, en Instagram. Insisto, también tiene lo pueden encontrar en Spotify para escuchar ahí los temas. Pero ¿qué es lo que viene? ¿Cómo perspectivas tú el futuro inmediato en la música, entre tus estudios, entre, bueno, un hito relevante como es un primer concierto solista? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, lo más pronto es un single junto con Hawks Records que venimos preparando de principios de año. Es una superproducción con videoclip, así como buenísimo. De hecho, grabamos unas tomas como arriba de un edificio. Yo estaba súper mareado porque igual tengo un poquito de vértigo, pero hice el esfuerzo para que quedara bien el video. Se viene ese single, buenísimo, tipo City Pop. ¿Ya? Se viene mi titulación, ojalá. Ojalá. Estoy preparando el examen final, Ah, que ya. es una obra, bueno, la dividí en 3 partes, son 3 temas. Y mínimo son 10 minutos y máximo 20, entonces Ya. estoy preparando y componiendo. Si viene eso y lo otro, me encantaría poder decirlo así como a boca abierta, así, pero todavía no. Ya. Pero perfecto. igual es algo internacional, es algo ya, mi carrera Sí. fuera de Chile. Ya, buenísimo. Mucho éxito. Muchas Total. gracias, muchas gracias. ¿Te animáis a compartirnos algo? Porque la opción es cantar a capela. Sí, no, si no traje la guitarra porque como estaba lloviendo, no Ya. quería que se mojara. Con usted entonces, ¿Qué podría hacer? no sé, mientras lo va pensando, yo lo voy a bandejear. Voy a recordar que después de esta canción ustedes inmediatamente pueden pinchar a eventrit.cl, pueden comprar entradas para ir a ver a Hans Blackman este sábado 21 a las 18:30 horas en el Palermo Puente Alto. También si quieren pasan y aportan a 32 minutos en la misma página. Con ustedes, Hans Blackman. No, tranqui. Sí. No soy percusionista. Me Pero enredo. fue un huevito, una huevito de especie de eso. maraca chiquitita Claro. como para el ritmo. Ya, con ustedes, Hans. Voy a cantarles un bolero que me gusta mucho. Se llama El reloj. Permiso. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Muchas gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ese es más o menos el ángel que efectivamente yo creo que es también un insumo medio etéreo, pero súper relevante, que es el ángel para interpretar. Yo creo que eso se nota.
Puede, Así que no sé. muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. Lo vamos a traer, yo creo, cuando esté la Alejandra Matus, que siempre pide más o menos esta música. ¿Sí, sí o no? Cuando estamos preparando el programa. ¿Le gustan los boleros? Sí. Así que lo vamos a traer los lunes temprano, así, a las 8 de la mañana, para Yo que feliz. nos pueda interpretar. Oye, Hans, mucho éxito en todo lo que viene, mucho éxito gracias. en el concierto de este sábado. Ojalá que por ahí algunos también se entusiasmen y vean si hay algunos tickets disponibles para acompañarte en Puente Alto. No, están todos bienvenidos. Y hay tickets, hay de sobra, así que Perfecto. no se preocupen. Un abrazo y muchas gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Vale. Hacemos una pausa muy cortita y ya de vuelta vamos a estar siempre con nuestra relación cercana que nos encanta con el Taller Popular Merquén. Hoy día vamos a estar con Stephanie Díaz a la vuelta a esta pausa acá en 32 minutos. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. De vuelta acá en 32 minutos, ya les señalaba, estamos con Stephanie Díaz. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, mucho gusto, muy bien. ¿Y tú? Sí. Qué bueno que nos está acompañando. Y estamos en la labor cotidiana de ir difundiendo, y ha sido parte, digamos, del sello que este 2025 lo hemos querido dar a este espacio cultural, de ir contando cosas que de repente, a veces con artistas consagrados y a veces con iniciativas que son muy interesantes. Y sin ir más lejos, con el Taller Popular Merquén, con el cual hemos hecho esta alianza durante todo este año. Y por eso hemos invitado a Stephanie para que nos conte un poco parte del trabajo que se desarrolla. Tú eres profesora de lenguaje, ¿cierto? Estás en la mediación cultural, en la narración oral. ¿Por qué no nos contáis un poco la labor que desarrolla? Sobre todo me interesa mucho todo el tema de la mediación y de la narración. Mediación. Bueno, yo hace 13 años que realizo este oficio de la cuentería, de contar historias y mediar la lectura, principalmente con las infancias y los jóvenes. Pero a lo largo de todos estos años se han tejido muchos caminos y uno de ellos es el que actualmente realizo, que es en la Bilis, que es una biblioteca interactiva latinoamericana, infantil y juvenil, es la única que existe en Chile, y está en el corazón del barrio Mata, y lo que intenta es vincular de manera afectiva a la comunidad con la lectura. Y por eso lo digo, porque creo que es un lugar que ojalá existieran todas las comunas de este país y de todos los territorios, que es donde conocí a Felipe del Taller Popular Merquén, donde él va con sus hijos y se reúnen la familia en torno a la lectura y a distintas ofertas programáticas en torno a la mediación cultural, el patrimonio, el rescate de nuestra memoria y de nuestro territorio. Cuéntanos un poco, profundicemos un poco en el tema justamente de esta narración, que es... a ver, yo voy a preguntar desde mi interés e ignorancia, las dos cosas juntas. A mí, por ejemplo, como que la idea está como del cuentacuento, ¿cierto? Es como una tradición que ya hace algunos años llegó a Chile, que es más... Yo lo registro como más en Colombia, como en eso. ¿Por qué no nos contáis un poco cómo ha sido ese mundo, ese despliegue, digamos, de la idea de los contadores? Sí, en Colombia, Perú, Cuba, México son grandes referentes de la narración oral. Yo he tenido el privilegio, la suerte de ser invitada a algunos festivales itinerantes de narración oral en México y en Cuba, y ahí he conocido un poco más la escena de todas estas personas que nos movemos en torno a las historias, que es un arte que no es igual al teatro, es un arte escénica, sí, también, pero no es teatro. Entonces es distinto porque interpela a la persona que está de frente. No existiría el cuentacuentos si es que no hay un otro escuchándome. Entonces la idea es una comunión, un mismo tiempo que se comparte, es una instancia también más íntima, personal también, que convoca, que reúne y que tiene esas reminiscencias de cuando nos reuníamos en torno al fuego a escuchar historias, es desde ahí, de las voces de nuestros ancestros, de las abuelas y todo ese rescate que también siempre es local.
no está ajeno a eso. Y dentro de la narración oral hay muchos espacios que en Chile se han levantado en torno a eso. Hay grandes narradores como Patti Mix, por ejemplo, que está desde la quinta región levantando. Acá en la región metropolitana hay un montón de referentes, por ejemplo, no sé, la escuela de Andrés Montero con Nicole Castillo en Casa Contá, que han levantado festivales de narración oral y que hacen que nosotros también nos reconozcamos como trabajadores de las artes y de las culturas y tengamos un espacio, por ejemplo, para levantar proyectos desde Fondar, de circulación nacional, de itinerancia y de creaciones propias, que creo que es muy importante que se valore como un arte escénico que además es muy completo. Sí, y la narración oral, a ver, ¿tiene elementos de improvisación o en general sigue tú, por ejemplo, cuando estás en escena, tú tienes un texto que lo vas leyendo, tienes un texto que te va guiando, ¿cómo opera eso o hay distintos estilos? Mira, hay procesos varios y escuelas varias. Por ejemplo, hay escuelas muy puristas donde yo he visto narradores que se aprenden un texto de memoria con punto y coma y es su forma. Desde mi lugar más personal, yo suelo apropiarme de los textos, que es lo que hacemos los narradores, ser un puente entre la historia y las personas que lo escuchan, más que uno mismo. Sí. Uno es el portavoz de esa historia, entonces hay muchas maneras de llegar. Una de ellas es, por ejemplo, aprenderte un texto y agregarle de tu cosecha. Hay otros que requieren un guión más firme para sentirse seguro en el escenario. Yo soy muy de improvisar, me encanta poder acoger a todas las personas que están diciendo algo y me gusta el humor también en la historia, entonces creo que es importante que se realice un viaje, que sea una experiencia por distintas emociones al escuchar una historia y que trascienda, y para eso tiene que emocionar, tiene que tocar de alguna manera, entonces también es algo bien íntimo. Tú eres diplomada en literatura infantil y juvenil. ¿Cuál es el estado hoy en Chile en general? Bueno, no sé si en Chile, pero bueno, sí en Chile en realidad. Lo que pasa es que estoy pensando que hay mucho texto de literatura infantil, que efectivamente hay un circuito extranjero también que llega mucho. ¿Cómo ves tú ese circuito de la literatura infantil y juvenil, la creación? Mira, en la actualidad la literatura infantil y juvenil es un estallido. Hay muchas editoriales ¿Cierto? independientes haciendo muy buenos libros para la infancia. Sí. Creo que también hay un paradigma importante que se estableció desde hace unas décadas, desde que ingresa el libro álbum, el lenguaje visual, desde el pensar a ese lector que estoy recién atrayendo hacia la lectura, que son las infancias, desde la imagen y no desde, por ejemplo, un pensamiento dado o lo que antes llamábamos las fábulas que tenían una moraleja, sino que se piensa al lector como un ente muy activo, capaz de construir su propia reflexión y no solo desde lo que el adulto le dice que tiene que pensar o de recibir de un libro. Y desde ese lugar hay muchas editoriales haciendo cosas increíbles que además están exponiendo afuera, que están ganando premios internacionales, que exponen en ferias como Bolonia, en México, en Buenos Aires, en Colombia, en Bogotá. Hay varias, por ejemplo, no sé, la editorial La Manuta, Liebre, que es para la primera infancia, Ecaré Sur, Claraboya Ediciones, que son grandes editoriales que son comandadas por un grupo muy pequeño, que en su mayoría son mujeres las que están editando. Sí. Y que también, bueno, venimos desde la pedagogía, me incluyo porque también soy profesora, y que podemos entender a esa infancia también, pero desde una mirada bien artística, donde el libro se entiende también como un objeto de arte. Es el primer acercamiento a la belleza, al pensar de manera estética eso que nos entrega el mundo. Entonces, desde ahí es muy importante que el libro esté presente, no solo en el aula, sino que también en espacios culturales como lo es una biblioteca pública, donde yo tengo un acceso democrático, gratuito, y donde no todas las personas que tengan dinero a acceder al libro puedan acceder a libros de buena manufactura y de buena calidad literaria. Sí, fíjate, yo creo que eso que tú dices es muy importante porque además, justamente este boom de la literatura infantil sobre todo, todos los que hemos tenido como hijos, hijas en el último tiempo, en realidad, si a uno le gustan los libros, se mete en la dinámica. Y claro, y son libros en general de gran factura, más bien caros. Sí. Porque la gracia es que tenga mucha ilustración. Entonces, en general, es como el clásico libro así cuadrado, de tapa dura, maravilloso, además, efectivamente, con una sutileza en imágenes, en historia, que son, y además breves. Sí. Breves y que tienen capacidad de crear mucho significado. Bueno, y efectivamente es caro eso.
Entonces, y son rápidos, o sea, te lo despacháis rápido, digamos, digo, y un niño. Parece importante la necesidad justamente de volver a la biblioteca y de que uno pueda ir toda la semana cambiando para llevarle a sus hijos o hijas. Eso está medio débil. Sí, es que por eso yo creo que es importante la figura del mediador, la mediadora en este caso, que soy yo en esa biblioteca, pero vemos muchos mediadores formales, informales, en distintos espacios pedagógicos, y no también, que sean un puente entre ese libro y el lector, porque no necesariamente uno sabe mediar un libro o mostrárselo a un otro, no basta con pasárselo, sino que también hay que encauzar esa lectura, atender a los detalles, el que un lector se convierta también en un lector de imágenes, que es la parte previa hacia la adquisición de la palabra escrita, tiene que pasar por un otro, la voz de un otro que también me está devolviendo lo que veo, o lo que todavía no soy capaz de poner en palabras. Ese adulto, adulta responsable que está guiando ese momento puede hacerlo. Y es un momento súper afectivo también. Nosotras desde la Bilig es lo que propiciamos, no que sea una guardería donde el papá, la mamá se va o está en el celular y deja al niño, sino que lo acompaña y es un momento que queda para toda la vida. Muchos de los escritores actuales, los que más vuelven en su memoria es al momento en que la madre o esa persona, la abuela, estaba todas esas noches contándole historias, que es lo que permanece y lo que después te da la materia prima, como dice Gabriela Mistral, este subterfugio resabio de la infancia, que es lo que después te convierte en esta persona capaz de expresar en palabras el mundo que está sintiendo. Qué interesante. Cuando tú quiero preguntarte de una manera precisa, porque creo que la conversación es interesante en eso. Cuando tú eres mediadora cultural, entonces eso medio que lo estaba explicando, pero profundicémoslo. Es decir, tú agarrás libros y otros recursos y te vas a ir a golpear la puerta de una casa porque te piden que vayas allá dentro de algún programa, Mejor Niñez o algo así, o que vayan esos niños, niñas al lugar. Digamos, efectivamente un rol de como acompañamiento, una especie como de asesora personalizada de ese Claro. consumidor de contenido. Claro, aunque a tan pequeña escala no trabajamos, generalmente nos vinculamos con organizaciones Ya. y yo voy principalmente a escuelas, bibliotecas y centros culturales a contar. Lo que hacemos es vincular esa parte de la comunidad con un espacio que pueda propiciar ese momento. Y claro, sí, también me han invitado, por ejemplo, a cumpleaños, a ir con niñeces a contar, y la idea es que a través de lo que uno va entregando, esos adultos que están a cargo de esas infancias puedan también dotarse de habilidades para ser mediadores, porque todos potencialmente somos mediadores de lectura. Claro. Lo primero es valorarla, que te guste, que te toque, y eso también uno lo puede transmitir. Las infancias son muy abiertas, muy atentas a eso, se dan cuenta cuando un adulto está haciendo algo que no quiere hacer, porque el lenguaje primario de la infancia es el juego, de los adultos no. Entonces cuesta, a veces uno le parece una lata hacerlo otra vez el mismo libro, pero que vuelva un libro, por ejemplo, un niño, quiere decir que hay un lugar seguro, que está ahí, y hay que validarlo y volver las veces que sea necesario. Pero el mediador es una figura que tiene que estar en todo espacio donde exista un patrimonio, exista cultura que compartir. Por ejemplo, en los museos, cuando yo era pequeña, hace por lo menos 30 años atrás, no existía la figura de la mediación. Por ejemplo, en el Precolombino, yo cuando iba de chica era un lugar muy lúgubre donde nada se podía tocar, vitrinas por todas partes, mucha oscuridad, y nada estaba a mi alcance como niña, de poder hacer preguntas, de tocar las materialidades. En cambio ahora, esos espacios se han abierto a esa necesidad de mediar lo que tienen ahí. Por ejemplo, un objeto. ¿Qué hago yo para mostrar, por ejemplo, un jarro pato? ¿Cómo yo puedo hacerle saber a esa niña, a ese niño, lo importante que fue eso para una cultura de este territorio? Entonces puedo ir a través de los patos o de la greda. ¿Saben cómo se construye una vasija? ¿Qué utilidad tenía? La hago sonar. Y eso es uno de los sellos de nuestra biblioteca, es la lectura ampliada, por ejemplo. De que la lectura o esa transmisión cultural no se entiende solo desde el libro, sino que lo expande y lo trasciende. Es un diálogo entre el lenguaje visual, el oral, el textil, el olfativo, el táctil, la música, el ritmo. Todo ello confluye para que esa experiencia sea recordada. Entonces, si no me queda la palabra, me quedo con la imagen, me quedo con ese sonido, y eso va construyendo un lector muy atento no solo al libro, sino que a la cultura y al medio que le rodea.
Espectacular. Yo solo cierro esta pequeña conversación, este ámbito, diciendo que como ando en modo medio político, en realidad lo que uno quisiera es que cuando diga, aquí traigo mis propuestas de seguridad, ya, qué sé yo, más carabineros, profesionales, no sé qué, aumento 100% el presupuesto para mediadores culturales, etcétera. Entonces, yo creo que eso debería ser así, como que te sacaría de foco, pero estamos hablando de seguridad. Pero si esto es seguridad. Esto es seguridad. Por ejemplo, que esas mismas infancias y esos jóvenes que no tengan un lugar donde estar, que están hacinados quizá en sus casas o no tienen derecho al silencio, por ejemplo, que es un privilegio en este mundo, Derecho al puedan silencio. ir a un espacio donde hay silencio, que es un lugar patrimonial, un predio del 1895 que está en el corazón de Santiago, en el barrio Mata Sur. Imagínate. ¿Qué pasa cuando esos niños se trasladan a estos espacios y los ocupan? Hay menos espacio para otras cosas, porque están desde otro lugar, acercándose al otro, haciendo comunidad. El hacer comunidad impide que otras cosas lleguen, porque el espacio es tuyo. Obvio. Lo cuidas, lo proteges. Qué interesante la labor que realizan. Oye, Stephanie, para ir un poco cerrando, el Taller Popular Merquén, ahí trabajo están realizando. Hay un concierto, cuéntame porque ando perdido Sí. con la agenda. Sepan perdonar Bueno, yo televidentes. me integré hace 3 años, pero el Taller Popular Merquén lleva muchos años Sí. más. Son muchas las personas que Es un han pasado por holding ahí. gigante. Increíble, Sí. de músicos que aman lo que hacen. Y el año pasado grabamos un disco que lo estamos moviendo a través de conciertos gratuitos. Estuvimos hace 2 semanas en Curacaví tocando junto a los puntos de cultura. Ya. Y vamos a cerrar este primer semestre con un concierto también gratuito a las 7 de la tarde en el auditorio de filosofía de la Universidad de Chile, que está ahí detrás de el Jumbo en Grecia con Sí, Macul. con Macul. A las 7 de la tarde, abierto para todas las personas que quieran ir y deleitarse de este grupo, que somos más de 50 personas en escena, entre el coro, charangos, quena, cuerdas, no, pura música latinoamericana, muy bien cuidada. Stephanie, muchas gracias por esa invitación, muchas gracias por esta conversación. La verdad A que yo creo que estimula, no me cabe ninguna duda que quienes están mirando el programa piensan también en estas iniciativas tan invisibilizadas, pero tan invisibilizadas, Sí. y que son probablemente la resistencia más eficaz al desborde de una sociedad que como que de repente empieza cada vez más como a disgregarse y cada uno nomás en lo suyo, Sí. y cómo logramos, digamos, ahí todavía este pegamento. Así que muchas gracias, Exacto. Stephanie, Gracias a ti, Darío, y a todos. Perfecto. Nos vemos. Ya pues, lo dejamos hasta acá entonces. Yo vuelvo a mi ostracismo, espero haberlo hecho bien. Tendré que preguntarle después al equipo, a la directora, bueno, y a Alejandra Matu, para ver si algún día me deja volver al Prime. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, muchas gracias, don Diego Cancino en el switch, don Pablo Rivero en el sonido, nuestra querida María Jesús López en la edición periodística. A todos ustedes, gracias, y nos encontramos el próximo lunes con Ale y con Seba, y el próximo jueves también en un nuevo capítulo del Cultural en 32 minutos.